tengo otra gente, no lo hago. Ahora, irme a comer un día con un jugador de nuestra agencia y preguntarle, oye, ¿cómo lo estás viviendo? Y que él me cuente, pues no, mira, estoy ahora porque el entrenador no confía en mí, porque, joder, llevo 4 partidos sin marcar un gol, no sé, me duele la rodilla. O sea, cualquier cosa que me cuente, va a ser raro que yo no lo haya vivido en 20 años de carrera. Hace poco, Morata habló y le ha dado voz, yo creo que ha hecho bien, porque una persona de éxito que normalice este tipo de cosas, él hablaba de depresiones, de ataques de ansiedad. ¿Has tenido algún momento de ansiedad o que te hayas encontrado peor? Yo siempre he sido una persona que he confiado mucho en mí, ¿no? Y eso, en aquel momento era inconsciente. Ahora soy consciente de lo que me ha ayudado, pero no lo trabajaba para hacerlo. O sea, hay veces que me preguntan, ¿y no estabas nervioso el día de la final del Mundial? Y yo le digo, hombre, por un lado todo el mundo tiene esas cosquillas de que llegue el partido, pero yo en mi cabeza estaba viendo que íbamos a ganar 3-0 y iba a meter 2 goles.